lección de hoy, ¿verdad? Es la lección 2, siendo hoy a 12 de abril, ¿verdad? Mis hermanos, ¿verdad? La Iglesia de Dios deben de tener su expositor de escuela dominical, ¿verdad? Y el tema de esta mañana es el enemigo. En muchos lugares pues está, ¿verdad?, predicando, enseñando lo que es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y eso es una realidad, ¿verdad? Y así como dice su palabra, se cumplió, ¿verdad? Y nosotros nos gozamos por ese acontecimiento que aquel que se hizo hombre, ¿verdad? Siendo Dios, dice su palabra, se hizo hombre y vino a esta tierra y a morir por nuestros pecados. Y su palabra dice, ¿verdad?, que Él fue a la cruz y ahí llevó todo el pecado nuestro, ¿verdad? Y nos perdonó, ¿verdad? Aquel que se acerca a Él, dice su palabra, que Él no le echa fuera, sino que Él le perdona si se arrepiente de todos sus pecados. Pero en esta mañana vamos a estar estudiando lo que es el enemigo y esta lección está en la página 58. Amén, hemos comenzado el segundo trimestre, ¿verdad?, de este año, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor que aún por estos medios podemos estudiar lo que es su palabra. Su palabra nunca ha estado presa, ella es libre, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. No hay distancia ni hay frontera, ¿verdad? Que la palabra de Dios no cruce y que haga el efecto que tiene que hacer en el corazón del hombre. Esta lección empieza diciendo que la batalla que estamos estudiando en esta serie de lecciones fue iniciada por el único enemigo del género humano. Y la vez pasada hablábamos acerca de cómo comenzó. Esto ha comenzado desde el jardín del Edén, hermano. Desde antes, amén, de que sucediera este ser, ¿verdad?, se rebeló en contra de Dios y lo que Él quiere ahora es destruir la preciosura que Dios hizo acerca de la creación humana. Amén. Dice aquí que esta batalla comenzó cuando el enemigo decidió intentar derrocar a Dios en una batalla por el poder supremo. Él hizo guerra contra Dios persiguiendo a la única creación en la tierra con libre albedrío para amar a Dios y servirlo, que somos nosotros. El soldado de Cristo tiene que entender quién es el enemigo, no solo su nombre, sino también sus propósitos e intenciones. Nosotros, ¿verdad?, cuando venimos al conocimiento de Cristo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hemos entrado a una batalla, pero Dios también nos da en su palabra, ¿verdad?, la descripción de nuestro enemigo y como leíamos la otra vez, quién es él, ¿verdad?, cuál es su propósito, como estudiábamos, ¿verdad? ¿Quién, amén, por qué, aleluya, cuándo, cuál y cómo y a dónde? Sí es. Amén. Y esta mañana estamos estudiando quién es el enemigo. Amén. No solo su nombre dice aquí, como lo leí. Ese enemigo tiene muchos nombres, ¿verdad? Y aquí da algunos: Lucifer, Satanás, el arco engañador y el padre de mentiras, solo para mencionar algunos, dice acá. Él sabe que no puede, dice aquí, no puede ganar contra Dios. Por consiguiente, Él está haciendo todo lo posible para destruir a todo lo que Dios ama. Voy a leer toda esta parte. La humanidad es la niña de los ojos de Dios y Dios desea cumplir su plan a través del hombre a medida que le obedezcamos. Oiga bien, la humanidad es la niña de los ojos de Dios y Dios desea cumplir su plan a través del hombre a medida que le obedezcamos. Aquí usted puede subrayar esa palabra, a que le obedezcamos. Amén. Porque lo contrario de obediencia es desobediencia. Amén, y la desobediencia no es agradable delante de Dios, hermano. Así es. La desobediencia es del diablo. Y todo aquel que está en desobediencia le está obedeciendo a alguien más, no a Dios. Amén, dice aquí, ya que Satanás no puede ganar una batalla contra Dios, entonces intentará ganar cada batalla contra el hombre y traer sobre él todo el dolor y la tristeza que pueda. Nos damos cuenta, ¿verdad?, muchas veces el sufrimiento. Y esto, mira, el de sufrir se sufre aún sin Dios y sin Dios. Así que nunca vamos a culpar a Dios del sufrimiento en sí. Amén. El diablo sí, ¿verdad?, quiere ver sufrir al hombre. Amén, para así hacer sufrir a Dios. Pero Dios, hermano, como dice aquí, la humanidad, la iglesia,
¿verdad? Es la niña de sus ojos, su pueblo Israel, ¿verdad? Es la niña de sus ojos. Y ahora como Dios está tratando con la iglesia, ¿verdad? El plan de Satanás es destruir a la iglesia, pero su palabra dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de esa iglesia. Amén. Luchas siempre han habido. Lea la palabra de Dios, lea el libro de Hechos y usted se va a dar cuenta que nunca ha sido fácil. Desde el Génesis hasta acá, ¿verdad? Ha habido una lucha de que el hombre le dé la espalda a Dios, que no le obedezca, que se crea absoluto, que crea que por sus propios medios puede salir adelante. Pero en realidad, hermano, eso no es lo que Dios ha querido. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a depender de Él, y eso cuesta. Amén, porque se necesita fe. La fe para creerle a Dios, como dice su palabra. Pero eso, ¿verdad?, lo vamos encontrando conforme nos metamos en el estudio de la palabra. Porque el enemigo conoce la palabra muy bien y usted lo puede leer, ¿verdad? Pero si nosotros somos, ¿verdad?, perezosos en leer la palabra de Dios, entonces hay un gran problema. Dice aquí, y finalmente arrastrándolo a los pozos del infierno. Ese es el plan, ¿verdad?, del diablo, de que no reconozca al hombre a Dios como su Señor y Salvador. Amén. Y hay un pecado tan tremendo por cual la raza humana ha perecido, y es la idolatría. Y eso es lo que Dios odia. Y muchas veces uno puede decir, bueno, hermana, yo no tengo ídolos. Bueno, tal vez visibles afuera no los tiene, pero muchas veces están dentro del corazón, que toman la posición que a Dios le pertenece. Esa posición que Dios debe tener en nuestra vida como prioridad. Y eso es lo que ha querido el enemigo. Dice la Biblia que Adán y Eva se paseaba. Dios se paseaba con Adán ahí en el jardín del Edén. Y eso no le gustó al diablo. Él buscó la oportunidad para querer destruir esa comunión que ellos tenían, ¿verdad? Y lo logró. Tristemente lo logró, porque en realidad, hermano, ¿verdad?, hubo un descuido. Y si usted puede buscar en la palabra de Dios, se va a dar cuenta, ¿verdad?, a dónde hay esos hoyitos que pueden permitir que el diablo entre, ¿verdad?, y causar un gran daño. Así es. Voy a terminar de leer aquí que dice: y a través de Jesucristo podemos convertirnos en soldados que lucharán la buena batalla contra un enemigo que ya ha sido derrotado. Mire, cuando yo estudiaba esto, ¿verdad?, me ponía a pensar, bueno, ahora el mismo los presidentes dicen, tenemos una guerra y con un enemigo que no podemos ver, dicen ellos. Y mire qué tremendo, porque es cierto, causa tanto daño, pero dicen cómo nosotros, ¿verdad?, le enfrentamos. Ellos dicen, podemos buscar una medicina, pero no lo logramos porque este enemigo, ¿verdad?, se va mutando conforme entra a otros cuerpos, y cuando ellos creen que tienen la medicina, ¿verdad?, ya tomó otra forma. Entonces, así se venía a la mente, nuestro enemigo es invisible, pero la Biblia lo desenmascara, le quita, ¿verdad?, esa máscara, y nos dice cómo, ¿verdad?, es Él, sus planes y todo lo que Él tiene, ¿verdad?, planeado. Pero también, ¿verdad?, conforme nosotros nos metamos en lo que es la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad?, encontraremos que la Biblia nos informa, ¿verdad?, grandemente acerca de lo que es nuestro enemigo. El texto abrió en esta mañana 10:18, y mire, hablando el Señor Jesús, les dijo, yo veía, dice, a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y usted puede leer, ¿verdad?, acerca de esto en el libro de Isaías, ¿verdad? Y no me recuerdo en cuál otra parte, ¿verdad?, habla acerca de cómo era la actitud del diablo en realidad. Pero él, hermano, Ezequiel dice, él, hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que era una creación hermosa. Pero conforme vayamos entrando en la lección, vamos a ir viendo. Una de las cosas, ¿verdad?, que debemos ver es que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Mire, viendo a quién devorar. O sea, él puede ver, ¿verdad?, a mucha gente, pero él va a atacar, ¿verdad?, en cuanto tenga la mayor oportunidad. Amén. Porque dice, anda viendo a quién devorar. Es como cuando usted, ¿verdad?, se pone, tal vez está a un lado alto y hay una gran multitud y usted anda buscando específicamente a alguien, ¿verdad? Y al fin, ¿verdad?, lo logra ver.
Entonces así es el enemigo, Así es. ¿verdad? Él busca a quien devorar, ¿verdad? Y mire, devorar es comérselo, ¿verdad? Destruirlo en sí, ¿verdad? Y ese es el plan de él. Pero el Señor Jesús dice que él vio cómo Satanás cayó, ¿verdad? Fue sacado del cielo. El plan de él, bueno, y si lo leemos, ¿verdad? Era que él dijo que quería hacerse como Dios. Y mire, y esto es lo tremendo. Debemos estar conscientes de la batalla que estamos llevando a cabo. Y otra cosa es también estar vigilantes. Gloria a Dios. Nunca, mire, el hecho que nosotros, o le voy a poner esto en perspectiva, si entramos a una guerra, hay una guerra, ¿verdad?, en un país, y nosotros entramos a esa guerra, no hay ninguna garantía de que una de las balas o una de las bombas no nos vaya a tocar. Seríamos ingenuos pensar que vamos a entrar a esa guerra, ¿verdad? Y vamos a andar como que anduviéramos en el parque. No es así. Amén, hermano. Si usted piensa que en esta guerra usted puede pasar desapercibido y que nadie, no le va a hacer daño al enemigo, si usted es una persona, hermano, que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, déjeme decirle que hemos entrado en esta batalla. Amén. Y debemos de estar nosotros apercibidos, vigilantes, como dice la palabra de Dios, y conscientes de que un ataque puede venir en cualquier momento y que no nos vaya a agarrar desprevenidos. Amén. Que estemos nosotros despiertos, conociendo en realidad que nuestro enemigo no duerme. Allá en el Génesis 3, 1 y 4, voy a leer. Ahí dice que es un sutil. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que es una persona, ¿verdad?, que se percibe con facilidad, pero acuérdense que Adán y Eva fueron creados con inocencia. Y esta es una de las cosas que la Biblia habla, que él es algo que es astuto. Pero la serpiente, aquí es donde viene la tentación, ¿verdad?, y la caída del ser humano en general. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Muchos piensan que tal vez, ¿verdad?, esta criatura era un ser hermoso, ¿verdad?, una criatura hermosa, ¿verdad? Porque acuérdense que el diablo se disfraza como ángel de luz. Nunca se va a presentar en realidad así feo, ¿verdad? Porque lo primero que haríamos es salir huyendo de él. Entonces dice, era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, dice aquí, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Eso no les había dicho Dios. Dios les dijo de todo árbol. Y mire cómo puso aquí. Le dijo, con que os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. La Biblia dice que Dios le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer. Aleluya. Entonces ahí podemos vernos, ¿verdad?, cómo en realidad Él le quiso poner a la mentira un poquito de luz, lo cual no puede Él sostener. Aleluya. Entonces la serpiente le dijo a la mujer que era cierto, que era mentira, que ellos no iban a morir. Alguien dijo, ¿verdad?, que muchas veces las mujeres somos como así más curiosas, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos la astucia en realidad, ¿verdad?, con qué actuó. Pero ahora sí, en este tiempo, si nosotros nos dejamos engañar, es porque hemos bajado la guardia. Nuestro enemigo está ahí, invisible. Pero como él, hermano, corrompió la carne, también nuestra carne pone enemistad, ¿verdad? No quiere buscar a Dios. Háblele a alguien de Dios y lo que le dice es que está bien, ¿verdad? Que sí, que cree en Dios, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, la carne no quiere. La Biblia dice que la carne, ¿verdad?, y el espíritu, ¿verdad?, no están, ¿verdad?, conectados. El espíritu con el espíritu y muchas veces la carne con la carne. Y ahora, como el mundo también está bajo el poder del diablo, el dominio, ¿verdad?, del diablo, entonces también viene a ser nuestro enemigo porque pone filosofías, pone tantas cosas, ¿verdad?, que podrían querer arruinar nuestra relación con Dios. Han tergiversado lo que es el bien y lo que es el mal, porque eso es lo que en realidad ha hecho el diablo. Ahora, si usted le pregunta a alguien, ¿verdad?, algo que en realidad está en contra de la palabra de Dios, le dice, no, pero es que no es tan malo. Yo no creo que en realidad sea tan malo.
Amén. Entonces, cuando hay algo aquí, ¿verdad? Que el diablo metió en la mente de Eva, fue la duda en cuanto a la palabra de Dios. Y la palabra misma de Dios dice que cuando uno se acerca a Dios, es necesario que crea que le va a encontrar y que le puede hallar. Entonces, esa es lo que Él pone en el corazón del hombre, incredulidad. Bueno, para empezar, le decía yo la pasada, Él dice, no, yo no existo. El hombre se ha creado eso del diablo, pero en realidad yo no existo, dice el diablo. Otra de las cosas, ¿verdad? Que hay también en la mentalidad del hombre es, mire, cuando uno se muere, le dicen a uno, aquí se acaba. Mucha gente dice, este es el infierno, ¿verdad? Usted ha oído tal vez esas expresiones que la gente dice. Mire, este es el infierno. No hay infierno. Mire, yo he visto, a mucha gente sufrir y aquí se paga todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha habido usted que dicen eso? Sí. Aquí pagamos todo. Esas son mentiras del diablo. No existe un infierno, ¿verdad? Y existe un juicio final, ¿verdad? Y yo creo que conforme vamos entrando a las clases después vamos a ir llegando, ¿verdad? A esos temas también. Ahora dice aquí, en la lección, lo más importante que debemos conocer acerca de Satanás es que él conoce la palabra de Dios. Dice, al igual, si no tal vez mejor, ¿verdad? Que los soldados de Cristo. Amén. Desperdiciamos mucho tiempo en muchas cosas que no nos traen beneficio. Y en estos tiempos, hermano, por estar hablando en estos tiempos, porque nosotros estamos viviendo en este tiempo. El pasado se fue. Pero en este tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos de conocer, hermano, invertir en lo que es la palabra del Señor. Yo no sé si los hermanos del monte han seguido leyendo los capítulos de Apocalipsis, ¿verdad? Escoja también otro libro, algún proverbio que vaya conforme al día o un salmo que vaya conforme a la fecha. Amén. Porque es necesario, hermano, llenarnos de lo que es la palabra de Dios. Él, o sea, el diablo, lo usa sutilmente para llamar la atención sobre sus planes malvados. Para combatir con éxito a Satanás con la palabra de Dios, debemos estudiar para no avergonzarnos. Debemos, como dice el apóstol Pedro, debemos estar preparados para presentar defensa. No discutir, porque nosotros nos hemos llamados a discutir lo que es la palabra de Dios. Defensa de la fe nuestra, de lo que hemos creído. Amén. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Acertar lo que nosotros hemos creído, que no es algo ambiguo, no, es algo seguro en nuestra vida. La fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que Él nos ha salvado. Amén. Que Él dio su vida por nosotros. Debemos hacer, dice aquí la lección, debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. ¿De qué le sirve a uno tener conocimiento? Pero debemos también ser hacedores, ser obedientes en lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas cosas que la gente toma a su propio beneficio. Mucha gente dice, yo no tengo que congregarme. Bueno, ahora me va a decir alguien, pero no nos estamos congregando en ningún lugar. Es cierto, físicamente no, ¿verdad? Pero cuando hay un lugar, debemos ir a congregarnos en ese lugar, porque la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía en uno, ¿verdad? Ahí es donde Dios muestra, ¿verdad? Su amor y su misericordia. Ahí encontramos, dice ahí, vida eterna. Dios siempre tiene, ¿verdad? El mensaje para nosotros. Una de las cosas que nosotros nunca debemos de hacer es menospreciar la palabra de Dios. Dios siempre tiene algo que decirnos a nosotros, ¿verdad? Y siempre pensemos que es para nosotros, no es para el que no llegó ni para el que no vino. El que no llegó se perdió de la bendición que Dios quería darle. Y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que si no hay, ¿verdad? Una comunión, que si no hay una búsqueda de Dios, ¿verdad? Tristemente el fruto se va a ver en la persona. ¿Cuántas veces los agricultores tienen una plantilla de árboles? Y tristemente es que cuando vayan a ver esa plantilla de árboles, el fruto, ¿verdad? Sea que no sirva. Que cuando lo parta esa fruta, ¿verdad? Por fuera está bonita. No sé si le ha pasado a usted que compra naranjas y las parte. Y muchas veces ese, ¿verdad? No tiene jugo, está como... Nosotros le llamamos seca, hueca, como sea, ¿verdad? No tiene jugo. No sirve el fruto, es algo que no se puede comer,
¿verdad? Cuando el Señor Jesús busca fruto en uno, Él quiere encontrarlo así como lo hizo en aquella higuera. Era hermosa por fuera, ¿verdad? Tenía hojas y todo, pero ella debía haber tenido fruto, fuera el de invierno o fuera el de verano. Debía de tener fruto. Pero así debemos ser nosotros, sea en todo tiempo, debemos de dar frutos en nuestra vida. Dice aquí la lección: Satanás usará suficiente de la palabra de Dios para hacer que el mal en su plan parezca ser lo correcto, ¿verdad? Y podríamos entrar en muchos temas acerca de esto, de cómo, ¿verdad?, se han dado tantas cosas. Pero una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es que velemos, hermano, y que oremos. Amén. Porque en realidad, hermano, si esta batalla estamos, así como le dije al principio, desapercibidos y descuidados, va a llegar un momento, hermano, en que, como le dije al comienzo, va a estar en la guerra y usted cree, ¿verdad?, que nada pasa. Y como yo le he dicho en otras escuelas, en otras clases que le he dado, mire, si usted nunca se ha enfrentado con el diablo, como, ¿verdad?, es porque va corriendo a la par de él. No ha chocado en contra de él, no ha tenido, ¿verdad?, esa lucha en contra de él. Entonces hay que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Estamos luchando o somos de los que vamos corriendo a la par de nuestro enemigo sin que no, ¿verdad?, nos haga ningún daño? Recuerde que Satanás le preguntó, dice aquí, a Eva sobre el mandamiento de Dios de comer de cada árbol del jardín del Edén. Él sabía que Dios había hecho del árbol de la ciencia del bien y del mal la excepción. El propósito de Satanás era hacer que Eva, aquí viene lo que le dije, dudara de la veracidad de la palabra, de la veracidad de la declaración de Dios, de que moriría si comía del único árbol prohibido. Dios nunca le mintió a Eva. Dios se lo había dicho, que moriría. Mire, hermano, y esto, yo me ponía a pensar y decía yo, ¿cómo es que se pasó todo esto a la raza humana? Y de pronto se me vino una idea, era de que Adán y Eva fueron creados, ¿verdad? No sé si tengo un papel blanco aquí. Un papel blanco, así, fueron creados. Pero ahora, cuando el pecado llega, ¿verdad?, lo que hace es esto. Mancha eso. Ahora ponga este papel en una copiadora y ponga usted, y hágale clic y ponga 300 millones o 400 millones o duplíquelo de todas las copias que usted quiera, y todas las copias van a salir así, manchadas por el pecado. Eso es como se transmitió el pecado a la raza humana. A mí, esa es la forma. Ahora solamente había alguien, ¿verdad?, que naciera sin pecado en esta tierra, y ese fue el Señor Jesús, el que nació en esta tierra sin pecado, para poder volver a ser al hombre arrepentido de esta forma, blanco otra vez. Pero el diablo quiere que usted se mantenga así, ¿verdad?, manchado por el pecado, pero no arrepentido, sino que pecando, para que le dé a Dios una bofetada a Dios. Cuando usted peca, hace eso. Dice que el propósito de Satanás era hacer que Eva dudara de la veracidad. ¿Cuánta gente no duda de la veracidad de esta palabra de Dios? Mucha gente, hermano. Aún los propios cristianos tienen la duda de la veracidad de la palabra de Dios. ¿La leemos? Sí, la leemos, pero no le creemos a Dios, ¿verdad? Eso es triste, que así estemos en estos tiempos de no creerle a Dios lo que Él dice. ¿Sabe? Cuando se me venía a la mente este verso donde dice que si Dios cuida de las aves, y se venía a la mente, decía yo, es que las aves se dejan a la voluntad de Dios. Y nosotros no nos dejamos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que le dudamos de lo que Él dice. Y siempre va esa duda de decir, ¿será que Dios puede hacerlo? ¿Verdad? Claro que sí. El salmista David dijo, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La angustia es algo que lo puede llevar a uno a sentirse solo, a sentirse que el mundo se le acabó, cerrarse en un mundo que solamente Dios lo puede sacar. La angustia le puede hacer eso. La angustia le puede quitar el sueño, ¿verdad? La angustia le puede, qué sé yo, podía mencionar muchas cosas.
Pero sabe, él dijo, tú aderezas de mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y él luego dijo, mi copa está rebosando. O sea, había gozo en su vida, había gozo en su corazón. Amén. Así que estamos viendo ahora los tiempos, siempre por lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? El gozo se podría ir, se preocupa, esta enfermedad es horrible, ¿verdad? Ese virus es horrible, pero el diablo también es horrible. Y nosotros lo tenemos a él así como algo bien, que dijimos, que no creemos que él nos esté haciendo daño. Sí, él está haciendo daño a la raza humana. Él no ha cambiado y sus planes malévolos no van a cambiar, al contrario, se van a ir poniendo peor. La misma palabra de Dios dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Él, hermano, está trabajando, y si usted mira, hay posiciones en los rangos que el enemigo tiene dentro de su ejército. Amén. Amén. Aleluya. Dice que no contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad. Hermano, eso es tremendo, hermano. Entonces, yo pienso que dependiendo, ¿verdad?, de la resistencia de uno, él va a venir con todo. Puede mandar sus generales o puede mandar sus soldados, dependiendo, ¿verdad? O simplemente dice, este es mío y ya no debo preocuparme. ¿Verdad? Dios, Ya me lo gané yo, dice el diablo, es mi súbdito, no me preocupo. Pero con aquellos que han decidido hacerle la guerra, Amén. ¿verdad? Entonces con eso sí él va a tener un problema. Dice aquí, la declaración de moriría si comía el único árbol prohibido, la sutileza de Satanás se reveló a Eva. Aleluya. Solo lo suficiente de la verdad. No murió, eso es cierto, no murió Amén. allí Aleluya. instantáneamente, ¿verdad? Amén. Pero sí murió, ¿verdad? La relación, ¿verdad?, que tenían con Dios. Sí murió, ¿verdad?, lo hermoso, y este cuerpo, ¿verdad?, empezó a recibir lo que era el castigo, ¿verdad?, el deterioro. Si usted se va dando cuenta, en el principio vivía muchos años, pero conforme el tiempo iba pasando, el pecado iba deteriorando y deteriorando y deteriorando más, ¿verdad?, el cuerpo humano. Amén. Pero eso no fue cuestión de Dios, fue cuestión del hombre de ponerle oído al diablo, ¿verdad?, y de llevar a cabo lo que él quiso, ¿verdad?, engañar al ser humano y que se rebelara en contra de Dios. Y ahora, pues usted ve, es muy raro el que en realidad vive 100 años, ¿verdad? Cuando uno ve las noticias y dice, 103, 100, es muy raro, ¿verdad? Esta enfermedad que ha llegado terriblemente, ¿verdad? Al principio decían de los 60 para arriba se está llevando, y de pronto se llevan una sorpresa, un momento, se están muriendo de 40, se están muriendo de 30. Y cuando ellos vinieron a ver, se estaban muriendo, han muerto hasta bebés recién nacidos. Entonces, ¿verdad? Eso es tremendo, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, como iglesia oramos, ¿verdad?, para que la paz de Dios, ¿verdad?, llegue al corazón del hombre en todas aquellas familias que han perdido, ¿verdad?, a un ser querido en cuanto a esto. Dios. Pero una de las cosas que también debemos de ver, ¿verdad?, es de pedirle al Señor. Mucha gente dice, ¿a dónde está Dios que no ha hecho nada? Buen día, ¿a dónde está el pueblo de Dios que tampoco dobla rodillas? La medicina está en la Biblia, en la palabra de Dios, ahí está. Pero en realidad nos cuesta doblegarnos delante de Dios. El hombre tiene un orgullo elevado, y eso fue lo que el diablo dijo. Él sabe que van a ser como dioses, porque el hombre, ¿verdad?, ahora iba a querer tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Claro, la decisión buena fuera buscar a Dios, pero cuando el hombre se vuelve, ¿verdad?, orgulloso y dice, ¿verdad?, yo puedo con mis propias fuerzas, ¿verdad? La ciencia dice, nosotros tenemos la solución, ¿verdad? Hay un momento en que todo eso llega como a una pared, ¿verdad?, y no van más allá. Y el único que pueda reconocer, ¿verdad?, que en Dios está la salud y en Dios está la respuesta, ¿verdad?, es entonces cuando Dios va a actuar. Pero cuando el hombre lo hace a un lado, ¿verdad?, Dios deja que el hombre haga lo que él quiera. De todas maneras, ¿verdad?, lo hizo desde el jardín del Edén. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el hombre le obedeciera. Ayúdenos, ¿verdad? Señor. Pero al perder la inocencia del hombre, viene a lo que es la conciencia. La conciencia dentro de uno, ¿verdad?, le hace ver también, hermano, la condición. Cuando la conciencia del hombre, ¿verdad?, como dice aquel verso, se cauteriza, ¿verdad?
ahí hay un gran problema. Dios siempre, ¿verdad? Después de la caída, perdió el hombre la inocencia y viene la conciencia, ahora está dentro del hombre. Y mire, hay mucho debate de cuando ya hablando, cuando un niño nace, de qué edad pierde la inocencia y de qué edad, ¿verdad? Entra la conciencia. Yo lo que les sabré decir es una cosa. Hemos visto, ¿verdad? Diferentes edades de aquellos niños que cometen hechos terribles, crímenes terribles, hermano. Pero en realidad ahí damos cuenta que no sabemos en qué tiempo es la conciencia, pero la conciencia le grita al hombre dentro de él cuando hay algo malo. Lo malo es que el hombre ignora esa luz roja que se enciende delante de él para decir si es cierto, ¿verdad? Muchas veces el enemigo le dice, mira, tú te lo mereces todo, no tienes por qué dejar a un lado tus deseos. Al cabo, ¿verdad? Que cuando te mueras, nada te vas a llevar. Es cierto, no nos vamos a llevar nada material, pero en lo espiritual, hermano, ahí hay un gran problema. Aleluya. Porque esta carne que nosotros alimentamos, ¿verdad? Se la van a comer los gusanos, como dijo alguien, ¿verdad? Y hay tanta preocupación, ¿verdad? De alimentar más esta carne que nuestra vida espiritual. Debemos, dice la palabra de Dios, hacer morir, ¿verdad? Hacer morir las obras de la carne, revestirnos de un hombre nuevo. Cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, era algo puro y era una persona, ¿verdad?, generada. Pero la degeneración vino con el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, tiene que haber una regeneración que el hombre perdió allá. Eso se degeneró, hermano. Y ahora cuando venimos a Cristo debe haber una regeneración en nuestra vida, una manera de pensar diferente. Los dardos del enemigo van a llegar, pero ¿qué dice allá en la palabra de Dios? Creo que es en Efesios donde está que todo lo que es la armadura de Dios, con lo que nosotros podemos ¿qué? Resistir ¿a quién? Al diablo. Ahí nos da es como una receta. Le va dando todo lo que necesitamos, ¿verdad? De la armadura de Dios para poder resistir, dice ahí, en el día ¿qué? En el día malo. Y cuando haya acabado todo, ¿verdad? Nosotros sabemos en realidad, vea, que hay una recompensa. Pero, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, debemos nosotros, ¿verdad? Estar, como le dije al principio, conscientes de la batalla y vigilantes. Dice aquí la lección. Una parte de lo que Satanás dijo era verdad. Adán y Eva llegaron a conocer el bien y el mal a través de la desobediencia. Qué triste, ¿verdad? Es Gloria como es algo tremendo. En estos tiempos hay una desobediencia terrible. Mire, si nosotros no obedecemos las leyes terrenales que nos están diciendo, ¿cómo podemos nosotros ser obedientes a las leyes de Dios? Por eso Dios, hermano, lo que hizo con la ley era sacar al hombre lo que había, enseñarle esto es lo que hay dentro de ti. Entonces, eso es lo que hace, enseñarle al hombre que es un pecador, ¿verdad? Y es algo tan tremendo, hermano, ver que el hombre ignore lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Si hay una ley, ¿verdad? Y mire, y por causa de la desobediencia del hombre, aún en los freeways y en todas las cosas, ¿verdad? Se ponen los límites de velocidad. Si usted va a hacer una vuelta, le dice reduzca su velocidad, pero hay gente que ignora. Bueno, el resultado va a ser que va a tener un accidente. Aleluya, si la velocidad en autopista le está diciendo es a 65 y usted ya vio la velocidad, ¿verdad? Está en un problema. Yo siempre digo, si se puso algo ahí es para que nosotros, ¿verdad?, obedezcamos, como le vuelvo a repetir. Pero el problema es cuando usted mire unas luces de colores detrás de usted, ¿verdad? Ahí es cuando usted va a decir, debí de haber obedecido, ¿verdad? Porque por algo fue puesto. Todas las leyes han sido puestas por una razón. Y la ley de Dios, la palabra de Dios fue puesta por la razón esa, ¿verdad? Que había de sacar a luz lo que está dentro del hombre. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Es lo que sale de dentro del hombre lo que contamina al hombre, porque de dentro, dice, salen todos los malos pensamientos y todas las demás cosas. Ahora,
tenemos un enemigo y es limitado. Aquí vamos a leer, ¿verdad? En 1 Corintios 10:13, que dice: no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos, que dice aquí, llevar. Antes dará también, dice, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar. Ahora bien, el diablo en realidad, ¿verdad? No era una deidad. Él dice en la Biblia que es que un ángel que caído. El diablo no es omnipotente, hermano. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Amén. Él es el único. Entonces el diablo tiene, ¿verdad?, un límite. Ahora él va a tener, ¿verdad?, autoridad que usted le delegue solamente. Él no va a darse por vencido con nosotros. Eso sí, como soldado, dice la lección, habrá tiempos cuando el enemigo parecerá superarnos en número y mostrarnos más débil, mostrarse más hábil que nosotros. Durante estos tiempos es importante que el soldado, que usted y yo, entienda que a veces el enemigo será más fuerte. Pero no significa que el soldado, dice aquí, deba darse por vencido o renunciar. Y esto es lo que sucede con nosotros, ¿verdad? Muchas veces renunciamos y decimos, no, ya no puedo, ¿verdad? O simplemente nos damos por vencido. Y eso es lo que al diablo le agrada. Pero dice aquí, como cristianos debemos recordar que no hay tentación que enfrentar que no haya sido antes enfrentada y derrotada. Sin embargo, hay batallas que no pueden ser ganadas por el soldado solo. Dios no nos hizo para que vivamos solos. Dios hizo al hombre, ¿verdad?, con una necesidad. Por eso hizo a Adán y Eva, para que él no estuviera solo. Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno que, ¿verdad?, ¿por qué? Porque hizo al hombre social para que conviva. Amén. Y eso es en nuestra vida espiritual. Como le vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en uno o en armonía, ¿verdad? Porque unidos, hermanos, a un soldado usualmente nunca lo mandan solo, van en caballería o en grupo. Amén, porque se van cuidando la espalda uno al otro. Si usted ha visto las películas, ¿verdad? Uno va viendo para el frente, otro los de los lados va viendo a los lados y uno va caminando de espaldas viendo para atrás. Eso es como va el soldado, preparado, porque no sabe de dónde le va a llegar el enemigo. Amen. Y yo le decía la otra vez de que estamos caminando en un campo minado y solamente el Espíritu Santo nos puede ir guiando en esta tierra. Yo me ponía a pensar, dice su palabra, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. Y se venía a la mente y decía yo, wow, cuán amor dio el Padre. Envió a su Hijo, pero cuando se fue no nos dejó solos. Mire qué hermoso, si nosotros pudiéramos captar eso hermoso de Dios, porque Él sabía que en realidad el ser humano solo no puede, por eso dejó al Paracleto, al Consolador, ¿verdad?, para su iglesia. Aleluya. Y si Él lo dice, ¿verdad?, entonces de igual manera nosotros no debemos de estar solos, al contrario, debemos, ¿verdad?, estar en comunión. No solamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino con nosotros humanamente como la iglesia de Dios. Dice aquí, durante estos tiempos es importante que el soldado entienda, dice aquí otra vez, que a veces el enemigo será más fuerte. Pero, dice aquí, como le leí, como cristianos debemos recordar que no hay tentación que no haya sido enfrentada y que tampoco esta batalla se gana solo. La escritura, dice la lección, antes mencionada, ¿verdad? O sea, 1 Corintios, dice, es citada pasando por alto la última porción. Esta porción es la más importante para entender al enemigo. ¿Qué dice ahí? Que hay tentaciones que el soldado no puede soportar solo. Aprender, aquí es donde debemos hacer. Aprender a confiar en Cristo y depender de Él para pelear cuando todo parece imposible. Se me venía a mí a la mente y decía yo, el Señor cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Él alimentó a mucha gente, ¿verdad? Sanó a mucha gente, ¿verdad? Pero lo que él dijo, ¿verdad?, es que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué es lo que la gente miraba?
Miraba solamente, ¿verdad?, el beneficio que podían sacar de él. Sí. Bueno, allá hay comida, pues allá voy, ¿verdad? Allá hay una necesidad de doctor, pues allá voy, ahí está el doctor de doctores. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Porque se compadecía, él mismo dice, su palabra dice que se compadecía del dolor humano, de la necesidad humana. Pero al principio él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Amén. Y de la única forma en que podemos entrar al reino de los cielos es con el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es de esta tierra. Él se lo dijo bien claro a este hombre. Le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. Ya naciste en esta tierra, con esta naturaleza pecaminosa, manchada por el pecado. Pero ahora tienes que nacer de nuevo. Ese nacimiento que viene de lo alto y que solamente es dado a través de Dios. A través de que nosotros reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador. La vida espiritual, hermano, es algo tan hermoso que vamos, como dice la palabra de Dios, creciendo. Es imposible que alguien que venga a Cristo se quede enano, ¿verdad? Chaparro. No, tiene que ir creciendo, hermano. Si no crece es porque hay un problema, ¿verdad?, de alimentación. Y si hay un problema de alimentación, usted se va a poner raquítico, se va a poner seco, se va a poner debilitado, se va a poner ojerudo, ¿verdad? Porque hay una necesidad de buena alimentación. Pero eso, hermano, depende de usted. ¿Sabe que a veces es triste cuando la palabra de Dios está predicando y que alguien esté interesado más en el teléfono que en lo que Dios tiene que decirle? Luego viene el diablo, y como dice aquella parábola, siembra en su corazón cosas, hermano, muy afuera de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe que a veces es triste ver, aún dentro de las iglesias, que la gente esté más interesada en estar en el teléfono? Y si usted me dice que hallando la Biblia, cómprese una Biblia de papel y téngala con usted. Deje el teléfono a un lado. Es algo, mire, es tan triste ver, y esto es parejo, hermanos, viejos, jóvenes, niños, de todo. Ver cómo este aparato, que nos sirve para mucho, gracias a Dios, yo tuve una niñez en donde no había ni luz, no había ni agua potable, y yo recuerdo que éramos felices jugando, haciendo cositas así de barro, jugando jacks, jugando el trompo, el capirucho, todas esas cosas. Ahora el mundo está tan hipnotizado por el teléfono que es triste en realidad verlo. Y yo no digo que uno no va a pasar todo el tiempo leyendo la Biblia así. La Biblia le dice que debemos meditar en ella de día y de noche, y esa es la bendición para el pueblo de Dios. Pero en realidad, hermano, es cierto, la tecnología ha ayudado mucho, pero también ha destruido mucho. Ha destruido porque ha tomado la posición en la vida y voy a hablar no de la gente de afuera, de los cristianos, hermano, en donde debemos de tener la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Que cuando alguien le diga a usted algo en contra de la palabra de Dios, usted diga, yo he creído en lo que la palabra de Dios dice. Le creo a Dios porque Él lo escribió aquí, y a pesar de todas las traducciones, el Espíritu Santo se ha encargado de que el mensaje que está aquí no cambie, que sea el mismo. Amén, aleluya. Pero es triste, hermano, si usted le mira los dedos gordos de los jóvenes ahora, están bien aplastados así, mire, y yo no sé cómo pueden escribir tan rápido que escriben, y yo me quedo, santo Dios. Y yo todavía ahí, aparte del teléfono, me pone otras palabras que dijo alguien, hasta él se ha puesto rebelde poniendo palabras ahí que uno no quiere que aparezcan. Estamos descuidando lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano. Los niños, los jóvenes, los adultos estamos en peligro, hermano. ¿Por qué le digo eso? Porque ha ganado más terreno lo de esta tierra, lo del mundo, como dice su palabra, ¿verdad? El mundo y todo lo que en él conlleva de tener al ser humano ocupado. Yo a veces me pongo a pensar, Dios mío, como dice tu palabra, ¿encontrarás fe en esta tierra si no estamos estudiando la palabra? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estamos a veces más interesados en andar buscando los memes en el Facebook o en eso y ponerlos. Y digo yo, que Dios nos ayude. Exacto, hermano pastor, que Dios nos ayude. El diablo tiene un poder limitado. Así es. Pero ese es el problema, que el poder limitado que él tiene lo está usando para tenernos bien
adormecidos de que no podamos ver los tiempos. La gente dice, Cristo viene y estamos viendo, mire, la palabra de Dios dice, será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. La iglesia debe estar preparada sin estos acontecimientos o con estos acontecimientos. Debíamos de estar listos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Nada de estarnos quejando, sino que decirle, Señor, como dice el libro de Apocalipsis cuando cierra, que dice, el Espíritu y la iglesia digan, Amén. ven, y el que Aleluya. tenga sed que venga. Así Aleluya. dice, y beba del agua de la vida eterna. Gloria a Dios. Cristo es el agua de la vida eterna. Su palabra es el agua que limpia Amén. al ser humano, al Amén. pecador. Amén. Pero no hemos perdido de vista en realidad a Cristo. Y eso, cuando el hombre pierde de vista a Cristo, le pasa lo que le pasó al apóstol Pedro. Empezó a hundirse. Y es cierto, yo le decía la otra vez, uno puede huir todo lo que quiera de Dios, pero hay un momento en que Dios lo va a alcanzar. Y si es necesario, lo va a tirar al suelo, como le dije la otra vez, como tiró al apóstol Pablo al suelo. Y si es necesario, lo va a cegar también. Y si es necesario, va a hacer todo lo que sea para alcanzarlo. Pero una cosa es que Dios lo va a alcanzar. Y no le va a hacer ningún daño. Porque ya del que el diablo le ha hecho a la raza humana, ya no hay más daño. Al contrario, Cristo nos va a salvar y nos va a quitar las escamas de los ojos. Y nuestros ojos van a ser abiertos para ver la verdad que es Cristo. Que nosotros encontramos en su hermosa palabra. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de solamente Él. Cuando estuvo parado frente a Herodes, le dijo, yo soy la verdad. Y le dijo él, ¿qué es la verdad? Estaba acostumbrado a vivir en un ambiente de mentiras. Amén. En una política de mentira. Amén. Sí es. Pero cuando tuvo la verdad enfrente tampoco la vio. Aleluya. Le dijo, ¿tú sabes que Santo. tengo la autoridad? Le dijo, de matarte, quitarte la vida. Y le dijo el Señor Santo. Jesús, tú Aleluya. no tienes más autoridad de la que se te ha delegado. Amén. Yo, le dijo él, para esto he nacido. Era el rey de reyes. Y si él hubiera querido, no hubiera nacido en un pesebre. Aleluya. Hubiera nacido y hubiera sacado así, mire, a Gracias, Herodes, Señor. o hubiera ido a nacer al templo, pero la gloria del templo se perdió cuando aquel rey Gracias, Manasés Señor. era un perverso y la gloria de Dios se apartó. Aleluya. Pero él mandó a Sí. su Hijo Jesucristo para, Gracias, dice su Señor. palabra, para que Aleluya. todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque él no Aleluya. vino al mundo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Amén. Así dice Amén. su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo ha sido derrotado. Dice su palabra que está bajo nuestros pies. Cristo lo ha derrotado. Aleluya. Cuando haciéndose hombre, aún lo derrotó. Aleluya. Lo hizo, hermano. Y en la Oh, cruz del aleluya. Calvario le dijo, dijo, estas fueron las palabras del Señor Jesús, aleluya. dijo, es consumado, he terminado. Amén. Mire qué hermoso. Y aquí usted lo puede ver en la lección que él ha sido derrotado, dice ahí. No importa el arsenal que el diablo tenga. Aleluya. Nosotros tenemos nuestras armas. Y las armas de nuestra milicia, dice el apóstol No son Pablo, no carnales. son carnales. Amén, Hermano, como amén. se lo decía la otra vez, sino que son poderosas para derribar ¿cómo es esa Las palabra? obras de Satanás. Sí, las obras, pero hay otra palabra que dice, se me fue ahorita esa palabra que dice, pero acuérdese que nosotros no somos fracasados. El apóstol Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a través de él nosotros somos más que vencedores. El apóstol Pablo dijo, si hay algo que yo tengo que gloriarme, es de Cristo. No de aquellos títulos que él tenía, hermano, firmados por Gamaliel como el mejor maestro, firmados por aquel líder que, no, hermano, él no se glorió de eso. Él dijo que todo Aleluya. eso para él era basura con tal de conocer a Cristo, es. porque lo que él había ganado Amén. antes lo había llevado a separarse de Dios, a según servirle a él a su manera, pero a perseguirlo, hermano. Pero cuando él tuvo el conocimiento de Cristo, él se dio cuenta que no hay ciencia, no hay doctorado, no hay esto y el otro, hermano, para venir a Cristo. Solamente es reconocer y levantar las manos y decirle que uno es pecador Gloria a y que Dios. uno necesita ser salvo. La palabra de Dios dice, Ayúdenos, hermano, Señor. que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos Aleluya, y así para es, limpiarnos, aleluya, hermano. gloria a Dios. Eso debe venir a nuestra mente cuando el diablo le diga, te tengo acabado un momento.
el que está acabado eres tú. Cristo, Él es el que me ha levantado, y dice su palabra, si 7 veces cae el justo, Jehová lo recogerá. Aleluya. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Señor. Aleluya. No solo el domingo, no solo hoy, todos los días suyos, 40, 50 años, 20 años. Él ha estado con usted. 5 años. ¿Cuántos años lleva con usted viviendo en esta tierra? Aún cuando vivíamos sin Él, que no lo conocíamos, Él tuvo misericordia de nosotros, que no morimos en nuestros delitos y pecados, porque ahora fue otra historia para nosotros. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo, y con eso podemos levantar nuestras manos, y que nuestro oído sabemos que cuando Él suene la trompeta final, nosotros nos levantaremos y decirle al diablo: tú eres un mentiroso. Y aquí no vale la mentira. Te vas con tu mentira y con todo tu arsenal, lo que tú tengas. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo no ha perdido su poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar al más vil pecador. La sangre de Cristo, santo, hermano, santo tiene el poder tu para nombre, hacer, Señor. hermano, como dice su palabra, que Bendito los tu ojos nombre. de los ciegos fueran abiertos. Que todo aquel que escuchara de Él pudiera venir al conocimiento de Él, y que su palabra no cae a la tierra vacía, cae y lleva un fruto en aquel corazón que se pone como una tierra fértil para que lleve fruto a 100 por 1. A 100 por 1 dice su palabra, hermano. Y tal vez usted diga: te estoy dando 30, busque el 70%. Si usted dice: yo estoy dando 70, busque el 100%. Para Dios no hay nada imposible. Es nosotros lo que le ponemos muchas veces algo que le decimos a Dios: no, hermano. A Dios digámosle sí. A Dios digámosle sí, pero al diablo le vamos a decir nosotros: Aleluya. no. Oh, santo, aleluya. Leamos la palabra de Ayúdanos, Dios y nos Señor, vamos a dar ayúdanos, cuenta, Señor, hermano, ayúdanos. que dice la Biblia que el diablo no era, no fue y nunca ha sido. Aleluya. Fue algo creado por Dios hermoso para darle la alabanza y gloria a Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios dice es que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Oiga bien, en espíritu y en verdad. Si nosotros Bendito no tu hemos nombre, aprendido Señor. a hacer Aleluya. eso, Él sigue buscando eso. Y hoy es el día en que nosotros podemos hacer eso. Así es, Señor. Adoradores Aleluya. en espíritu y Gracias, en verdad. Señor. Aleluya. Como cristianos, tal vez Santo tu nosotros nombre, estamos Señor. no Alabamos, prestando atención lo que la palabra de Dios te nos dice. bendecimos en este Pero Él día, dice: Señor. vestíos, oiga bien, Oh, Señor. vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, dice su palabra, en el día malo. ¿A dónde está? Oh, Señor. Está en su palabra. Búsquelo. Está en Efesios. ¿Ve, hermano pastor, dónde está en Efesios? Ahí está el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo nos levantamos a cada día? ¿Cómo nos acostamos a cada día? El salmista dice en su palabra: yo dormía, pero mi corazón velaba. Y hay otro verso que dice que también: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor me hace vivir confiado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Confiando en nuestras fuerzas? ¿Confiando en su dinero que tiene en el banco? ¿Confiando en las cosas materiales? Todas esas cosas pueden esfumarse. Todo puede perderse, hermano. Pero hay una cosa que dice su palabra: las cosas eternas que no perecen, las que van para el cielo, esas son eternas, hermano. Y esas son las que tenemos que buscar hoy en día. En esta mañana, yo le digo a usted: si usted no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, venga. Si no, está perdiendo el tiempo. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Y si usted dice: me siento débil espiritualmente, está descuidándose. Efesios 6:13. Está dándole Efesios 6:13. 6:13. 6:13 en adelante, y busque la armadura de Dios. Y pongámonosla. Pongámonosla así como Él dice. Para que, hermano, si usted, como le decía al principio, dice: ay, es que yo creo que me está pasando esto o lo otro, es porque usted está descuidando en área. Y una cosa le voy a decir: si hoy escucha la voz de Dios y le dice, allá como dice en Apocalipsis 3:20, ¿qué dice ahí? Mira, por tanto, ¿o no es este verso? No. ¿Cuál es el que dice? 2:5. 2:5. Ya. Mira, por tanto, de ¿De dónde dónde has has caído
¿Y qué dice? Y haz las primeras. Y haz las primeras obras, arrepiéntete. Ya. ¿Verdad? Arrepiéntete y mira de dónde has caído, cuál es el área que está descuidando usted. Y dése cuenta, ¿verdad? Y abra sus ojos, que Dios le está hablando ahora, que vuelva al camino correcto. Recuerda por tanto. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿verdad? Porque si no, dice ahí, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Oiga bien, ¿qué es un candelero? Es una luz. Y Dios es la luz, su palabra es la luz, dice ahí, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es hermoso cuando, mire, pídale a Dios que le muestre ese verso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a ver qué hermoso lo que Dios dice ahí en su palabra. No descuide, hermano, las áreas de su vida, la oración, la lectura de la palabra de Dios, para que nosotros estemos listos. Si la tentación llega, ¿verdad? Como dijo alguien, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, sí, pero sí evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Así es. Así es de que en esta mañana yo le digo a usted quiere hacer una oración de fe, nosotros podemos hacer la oración de fe. Y decirle al Señor, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Y decirle, Señor, yo he pecado contra ti, ¿verdad? Soy pecador, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiesa alcanza, que dice, misericordia. Eso dice la palabra del Señor. Su palabra también dice que hoy es el día aceptable. Él toca el corazón del hombre. Y usted dice, es que estoy muy joven. Bueno, la palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y tal vez usted dice, bueno, estoy ya viejo, no creo. Bueno, su palabra también dice, no he visto justo desamparado. O sea que hasta esa edad Dios lo puede alcanzar. La edad que usted tenga, hermano. Si ya perdió la edad de la inocencia, que ya no tiene tal vez, si no es bebé y no ha llegado tal vez a la edad hasta 5 o 3 o 4 años, usted tiene una conciencia. Y la conciencia le dicta, en realidad, cuando usted ha hecho mal. Pero si usted ignora su conciencia, bueno, el Espíritu Santo ahora puede apelar a su conciencia, hacerle sentir de que es un pecador. Hagamos la oración de fe. ¿Qué puede perder usted? No pierde nada, pero sí va a ganar mucho. Va a ganar la vida eterna y saber que si Cristo viene en cualquier momento, usted se va a levantar por la fe que es en Cristo, Jesús, porque Él es el que hace todas las cosas. Nosotros no hacemos nada bueno, es Él el que hace todas las cosas. Oremos en esta mañana y digamos, y si usted quiere, oramos por usted. El teléfono, si usted quiere hablarle al hermano pastor, es el área 323-493-7130. Usted quiere que él ore por usted, háblele, le diga, hermano pastor, ore por mí. He caído, he pecado, pero yo quiero confesarme con el Señor y quiero recibirle como mi Señor y Salvador. Háblele y dígale. Y si usted lo acepta, háblele y dígale, yo acepté a Cristo y quiero que me lleven sus oraciones. Ahora, cuando usted acepta a Cristo, busque una iglesia donde congregarse cuando ya pase todo esto. Donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si la iglesia de Dios no está cerca. Nosotros hay iglesia de Dios en el monte, en Lancaster, en Fresno, en Bakersfield, en Oxnard, en Colton, en el monte estamos, ¿verdad? Y en Los Ángeles también estamos, ¿verdad? Hay lugares a donde congregarse, pero todo depende de que usted quiera. Amén. Así que en esta hora podemos hacer la oración de fe y decirle, Padre, yo, Señor, reconozco que soy un pecador. Aleluya. Abra sus labios y dígaselo, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Aleluya. Y yo reconozco, Señor, que si usted se ha apartado del camino, me he apartado del camino correcto. Por las ¿verdad? personas, Señor, que Y yo quiero que en esta hora tú me perdones. Tal vez he sido rebelde, Señor, o tal vez, Señor, nunca te he conocido. Pero hoy en esta mañana tú estás tocando mi corazón y yo pongo la fe en ti, en que tú me perdonarás mis pecados. Tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonarnos si nosotros los confesamos. Padre, en esta hora solamente tú conoces a aquellos que están ahí y tienen la necesidad o se han apartado de su camino, o tal vez dicen, me siento débil espiritualmente en esta hora, oh Padre de la gloria.
Escucha la oración de arrepentimiento que ellos dicen en su boca y con su corazón que te aceptan como Señor y Salvador de su vida. Y tu palabra dice que tú escribirás el nombre de ellos en el libro de la vida. Y el día que sea abierto ese libro será leído delante de tu presencia nuestro nombre, como dice tu palabra. Padre de la gloria, en esta hora yo te pido en el nombre del Señor Jesús que perdones, Señor, nuestros pecados, que sanes nuestra tierra, que sí, como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre se invocare, dice tu palabra, Señor, y me buscaren, tú has prometido sanar, pero necesitas, Señor, un corazón humillado delante de ti. Padre, todo aquel que ha hecho la oración de fe, Señor, que ha reconocido que tú eres, Señor y Salvador, ahora en esta mañana, Señor, te pido que tú, Señor, les ayudes, Padre, y que puedan ellos, Señor, venir, Señor, delante de tu presencia y darte la gloria y la honra, porque ahora no hay un obstáculo, Señor. El pecado, Señor, alejó al hombre de tu presencia, porque tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tu palabra también dice que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora te damos gracias, Señor, y que tu hermosa palabra, Padre, quede en el corazón de todos, Padre, y que aquel, Señor, que tenga necesidad de ti, vaya en oración delante de tu presencia. Bendice a tu iglesia, Señor, en el monte y donde quiera que esté, Señor, tu iglesia alrededor del mundo. Por los misioneros, hoy segundo domingo, Señor, y te pido por aquellos misioneros, Señor, que aún como está la situación de peligro, Señor, aún están, tal vez por una u otra razón, quedaron en algún lugar por no poder regresar a sus países. Pero tú, Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Y a usted, hermano, lo esperamos, ¿verdad? El siguiente servicio, miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche. Y si Dios permite,